Hoy vamos a hablar de 5 razones para creer en la inspiración de los escritos del apóstol Pablo. A algunos hoy en día les cuesta aceptar que los escritos de Pablo son inspirados, y no es problema de poder literario ni por falta de majestad en sus escritos. No es posible leer testimonio impactante como el de su segunda carta a los Corintios capítulo 11 sin ser conmovido, o su descripción del plan de Dios para el ser humano en el libro de Efesios. Pero el problema principal es que Pablo no es, entre comillas, políticamente correcto hoy en día, especialmente en 2 áreas. En primer lugar, aunque declara la igualdad de los hombres y las mujeres en textos como Gálatas 3:28, enseña que hay diferentes roles por ellos en textos como su primera carta a Timoteo capítulo 2, 11 y 12. Y estas enseñanzas no son bien recibidas hoy en día en nuestra cultura occidental. También en Romanos capítulo 1, Pablo enseña que el acto homosexual es pecado, y tampoco esta enseñanza es tolerable en nuestra cultura. Ahora bien, el hecho de que Pablo no es políticamente correcto, ¿prueba que no fue inspirado por Dios? Vamos a hablar de 5 razones para creer en la inspiración de sus escritos. En primer lugar, él afirmó hablar por inspiración. En su primera carta a los Corintios, capítulo 14, 37, dijo: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pablo sabía que su llamamiento apostólico vino directamente de Jesucristo, Gálatas 1, 11 y 12, y que no era inferior al resto de los apóstoles, según a los Corintios 11, 5. Y aunque estas afirmaciones habrían requerido mucha confianza o mucho atrevimiento, Dios apoyó estas afirmaciones. ¿Y cómo lo hizo? Este es el segundo punto. Dios apoyó la afirmación de Pablo al dejarle hacer milagros y también ser beneficiario de varios milagros. Según el libro de Hechos, escrito por Lucas, un historiador cuidadoso, Pablo cegó temporariamente a un hombre que trató de impedir que un gobernador en la isla de Chipre oyera el evangelio. Ese es Hechos 13, 11 y 12. Pablo sanó a un hombre que era lisiado desde nacimiento. Hechos 14, 8 a 14. Fue librado milagrosamente de la cárcel en Hechos 16. Resucitó de entre los muertos a un hombre llamado Eutico en Hechos capítulo 20, de 8 a 12, etc. Dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Estaba hablando de los muchos milagros que hizo entre ellos. Ahora bien, si Pablo no hubiera sido inspirado, Dios no le habría apoyado con tantos poderes milagrosos. Pero en tercer lugar, Pablo sinceramente vio su ministerio, sus milagros y sus enseñanzas como una parte del plan de Dios, y estaba dispuesto a sufrir de buenas ganas la tortura y aún la muerte en vez de renunciar las manifestaciones sobrenaturales que había visto en su propia vida. Ningún estafador, ningún hombre fraudulento buscaría los golpes, la tortura, los azotes y otras formas de abuso.
Lea usted honestamente la lista de algunos de los sufrimientos de Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, de 23 en adelante. Y luego pregúntese a sí mismo, ¿el hombre que estaba dispuesto a pasar por todo esto era sincero? ¿Vio lo que en verdad afirmó haber visto? ¿O era un fraude que en verdad no hizo ningún milagro y no recibió ninguna revelación de Dios? Son preguntas que hay que contestar antes de rechazar las enseñanzas del apóstol Pablo. Otro punto interesante, número 4. Pedro vio los escritos de Pablo como difíciles a veces, pero como escritura. Lea por usted mismo la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Al llamar los escritos del apóstol Pablo escritura, Pedro los estaba dando el mismo valor que el resto de la Biblia. Y número 5. Dudar de la inspiración del apóstol Pablo es no tomar en cuenta la mano de Dios en la transmisión de las Escrituras. Dios dejaría que el mundo fuera engañado durante muchos siglos por un hombre que a fin de cuentas no era inspirado como Pablo afirmaba ser, sino Dios habría dejado que todos fuéramos engañados por un fraude, el apóstol Pablo. La idea es impensable. Cuando Pablo dio su propio juicio, como es en el caso del casamiento de los solteros en un tiempo de tribulación, primero a los Corintios 7:26, dejó bien claro que fue su juicio, porque en el resto de sus enseñanzas habló con seguridad del hecho de que estaba dando enseñanzas inspiradas por Cristo. No debemos de analizar las Escrituras en base de los prejuicios y de las modas de nuestra generación pasarela, sino en base de las señales que las apoyaron y de las enseñanzas en cuanto al carácter de Dios, de su amor y de su plan admirable. Que Dios le bendiga. Gracias por haber visto este video.